Hoy nos acompaña Eduardo Méndez, es embajador de consumo responsable de Diageo. Bienvenido. Gracias, Yolanda. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. Es casi un proceso de evangelización, enseñarnos a tomar responsablemente. Sí, no imposible, muy fácil de ejecutar, pero que requiere un principio fundamental, que es que las personas decidan entender que lo que necesariamente hemos aprendido no nos está llevando a buenas condiciones y por ende podemos cambiarlo solamente asumiendo que la decisión es nuestra y que por ende el cambio parte de asumir que esa decisión es posible, es viable, bajo ciertos principios muy sencillos. ¿Cuántas copas de alcohol son razonablemente saludables en una noche? Los efectos que causa el consumo de alcohol dependen de características individuales que cada persona tiene. Elementos como la estatura, el estado anímico, la mezcla, la velocidad con la que te tomes el trago, la cantidad, entre múltiples otros factores, van a condicionar la velocidad con la que aparecen los efectos. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero que debes entender es que cada vez que tomamos alcohol hay efectos, que sean visibles o no por terceras personas o incluso por uno mismo, no necesariamente implica que no haya alcohol en tu sangre. Lo que sucede con esto es que es medianamente engañoso porque como yo no siento la consecuencia de lo que estoy haciendo, por ende considero que puedo seguir consumiendo alcohol y que yo no estoy en riesgo, y allí entonces empezamos a tomar actitudes como por ejemplo ponernos detrás de un volante al momento de habernos tomado incluso una sola copa, Sí. Y nos lleva a situaciones de riesgo. Entonces, lo que sí existe es un patrón referencial por la OMS que indica más o menos una forma genérica, no exclusiva ni específica para nadie, en la cual te dice que un hombre sano promedio puede tomar 2 copas de alcohol al día. Nosotros solemos recomendar que eso no sea de forma consecutiva, sino que sea cada tercer día. Y en el caso de las mujeres, esa condición va a variar fundamentalmente porque tienen peor condición en términos de eliminación de alcohol, por un tema biológico. Básicamente, Sí. ustedes tienen un metabolismo más lento que el de nosotros, ustedes tienen una condición de disminución de la enzima que se encarga de la destrucción de la molécula del alcohol, básicamente porque tienen testosterona más baja que nosotros y por ende las hace mucho más vulnerables que nosotros. Entonces, entendiendo esos pequeños patrones, podemos entender que primero, no hay una fórmula mágica. Segundo, que la moderación es un elemento individual y la moderación todo el mundo la sabe manejar. Todos Sí. hemos vivido en algún momento en el cual el cuerpo nos ha dicho, hey, esta copa ya se te fue. Ya ese momento es tardío, sin embargo, es un momento previo antes de estar en condiciones de peligro. Sí. Número 2, que nosotros bajo ninguna circunstancia, si cumplimos con las características que voy a mencionar, debemos consumir alcohol. 1, menores de edad. Primero, es ilegal. Sí. Debería culminar la conversación allí, pero es ilegal y causa daños irreversibles en la salud y el bienestar de los jóvenes. Número 2, mujeres embarazadas. Existe una enfermedad que se llama síndrome de alcoholismo fetal, que surge en los bebés y en los fetos en formación, básicamente porque las mujeres consumen incluso pequeñas cantidades de alcohol durante el embarazo. Y número 3, alcohol y volante. Hay un millón de mitos acerca de cómo hacerle la jugada a los efectos del alcohol. Sí. Que si te tomas una cucharada de aceite antes de ir a tomar, que si te tomas una bebida energizante, que si tomas café después de una juerga. Todos estos mitos, ¿de dónde han salido y qué tanto la gente los aplica y al final no les da resultado a nadie? Mira, ¿de dónde salen? De la necesidad de no asumir la responsabilidad de lo que estamos haciendo, de siempre estar buscando que alguien más tiene que hacer las cosas por mí y no yo tener que asumir la responsabilidad. Primero, nos han vendido históricamente en procesos educativos que la responsabilidad es aburrida. Y Sí. eso no es cierto, ¿no? La responsabilidad requiere de procesos lentos, de procesos burocráticos, y eso no es necesariamente así en términos de alcohol. Primeramente, la responsabilidad pasa por entender que la diversión es lo que tú decidas hacer con ella, pero siempre y cuando no te pongas en riesgo tú, ni tampoco a terceras personas. Eso por ahí. Número 2, en términos de mito, lo que buscas es tratar de justificar algo que tú no eres capaz de controlar porque no quieres controlarlo. ¿Por qué? Bueno, porque en Latinoamérica nos dicen fechas patrias y fechas patrias sin el traguito no son tan patrias como antes. Claro. El cumpleaños sin el traguito no es suficiente, o las fechas de Navidad no son suficientemente fechas por eso. Yo no estoy hablando de que la gente deje de beber, yo lo que quiero es que la gente consuma de forma inteligente y que más que consumir mayor cantidad, consuman mejor los productos. Hay algunos mitos que ciertamente funcionan, hay algunos otros mitos que no tienen ni idea ni siquiera de decirlos, ¿no? Por ejemplo, el continuar o curar la goma
con más alcohol, ¿no? Entonces, Sí. tomarse una cerveza al día siguiente. A ver, yo no conozco ninguna sustancia en el mundo que te cause un efecto y con la misma sustancia te quita los efectos que te causó. Eso no sucede. Número 2, el tema del café. Ciertamente la presencia de cafeína o las grandes dosis de cafeína pueden hacer que sientas unos efectos de corto plazo que te hagan sentir medianamente mucho más activo. Sin embargo, si yo hago una prueba de alcoholemia o una prueba de alcoholimetría en la sangre de esa persona, la cantidad de alcohol sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué me causa los efectos? El alcohol que tengo en la sangre. Entonces, es importante que la gente entienda que no hay fórmula milagrosa, pero sí hay manera de evitar la goma o evitar cualquier situación de exceso. ¿Cómo? Primeramente, moderación. ¿Qué es moderación? Entender lo que mi cuerpo acepta o no. A ti te puede pasar que te tomas una copa de vino y ya en esa primera copa tú dices, uy, suficiente. Pero puede haber otra persona con tu misma contextura, con tu misma situación de consumo, que se tome 3 o 4 copas y esa persona todavía no muestra los efectos. Entonces, cada quien es diferente. Número 2, que consumamos alimentos. ¿Por qué? El alcohol, por su bajo peso molecular, necesita ser metabolizado, no se digiere. Por ende, si el estómago está vacío, el alcohol en el estómago no sucede nada, no le pasa nada. Por ende, llega a la sangre de forma muy rápida, porque el estómago dice, esto no se digiere, por ende, sigue al intestino y allí se absorbe rápidamente. Entonces, comer antes, comer durante y comer después. ¿Qué comer? Lo que quieran. No importa lo que coman. Al final hay cosas mejores, pero todas son buenas. Al final lo que necesito es que el estómago esté haciendo digestión. Y número 3, mantenerse hidratados. El alcohol es diurético, el alcohol deshidrata a las personas y al final, si le queremos tratar de dar forma de por qué sentimos goma, te voy a tratar de poner el contexto de cómo sucede una goma. Primero, ¿cómo son las condiciones de celebración? ¿A qué hora son? Normalmente en la tarde-noche. Sí. Al final del día, después de haber estado trabajando y desgastándonos energéticamente durante todo un día. Y ahí hay falta de sueño. Estoy robando horas al sueño. El sueño lo que nos sirve es para reponer las energías. Entonces, mucho agotamiento en lugares donde la temperatura tiende a ser calurosa, Sí. donde son altamente oscuros, por ende hay estrés visual, donde hay mucho ruido, hay estrés auditivo, por ende estoy exponiendo al cuerpo a una situación de estrés permanente en diferentes ámbitos. Número 2, estoy bailando, sudo, me estoy deshidratando más, y a eso le termino colocando exceso de alcohol. ¿Cómo pretendes amanecer al día siguiente? El cuerpo te lo va a cobrar. Esa hidratación tiene que ser durante... Antes, durante y después. Porque todo proceso reactivo no tiene ningún resultado. Porque si ya te excediste en el consumo de alcohol, aunque te tomes el agua de toda una piscina completa, no vas a hacer absolutamente nada. La vas a tener que pagar. ¿Por qué? Porque ya el alcohol está en tu cuerpo. El agua, que hace, además de hidratar, te ayuda a distanciar la velocidad con la que te tomas un trago después de otro. Te tomas un trago y vas a agua, le estás dando tiempo al hígado para que él pueda metabolizar el alcohol que está en tu cuerpo. Ahora, si te tomas un trago detrás del otro, el hígado se colapsa como un estacionamiento. Dice, no tengo más lugar para donde meter alcohol, va a la sangre otra vez, sigue afectando, vuelve a llegar al hígado, no tengo espacio, vaya otra vez a la sangre, y así, y así, y así, y así, y por eso las personas tienden a tener esos sentimientos o esas sensaciones tan desagradables que da la goma. Yo me imagino que con todos estos consejos tú nunca te has pasado de trago. ¿O No, sí? no, eso no es totalmente cierto. Yo tengo 15 años trabajando en este tema y sí, alguna vez, siendo mucho más joven, me excedí, pero por múltiples factores que tenían que ver con el tema de lo social, el quiero pertenecer a ese entorno, mis tíos, para que sea hombrecito tienes que probar, en fin, múltiples factores que están allí, pero que yo en ese momento nunca recibí la información de saber que la decisión de hacerlo o no hacerlo era mía. Y eso es a lo que yo me dedico con estos programas, básicamente a decirle a la gente, mira, yo no te vengo a juzgar, yo no tengo la capacidad de decirte qué está bien o qué está mal. Lo que sí te puedo decir es, mi experiencia, no solamente en lo laboral, sino también en la parte de estudios, como también como persona, me dice a mí que un dolor de cabeza de cruda o de goma no tiene ninguna sensación agradable, ni el vomitar, ni el no recordar la fiesta. Entonces la pregunta es, si eso lo obtuve por una decisión que yo tomé, ¿para qué sigo por esa misma decisión? Te puedes seguir divirtiendo. Yo me divierto muchísimo con mi gente y sobre todo me divierto más cuando recuerdo lo que sucedió y por qué estoy allí compartiendo con la gente. También sé que eres profesor universitario. ¿Qué tan perdidos están los jóvenes en el tema del consumo responsable del alcohol?
Perdidos en términos de no lo saberlo. Exacto. Mira, no están tan perdidos como creemos. Es Ok. decir, nuestros jóvenes están mucho más activos de lo que nosotros creemos. El problema que tenemos hoy en día es que por primera vez estamos viviendo 5 generaciones en la misma etapa, en el mismo grupo etario. Tenemos abuelos que todavía están activos. Sí. Tenemos a los papás que fueron formados con valores un poco fuera de lo que actualmente se establece, donde la palabra tecnología les llegó ya siendo adultos. Sí. Tenemos nuestra generación que ya, aunque somos papás, recibimos la tecnología relativamente cerca o relativamente jóvenes, y después tenemos entonces a los adolescentes que nacieron con tecnología, y tenemos la última generación que son los hijos de nuestros que ya tienen la tecnología en el dedo, ¿no? Ujú. El gran problema que tenemos es que nosotros nos cuesta entender cómo en un aparatito tú te enteras de todo. Y esos jóvenes están activos, esos jóvenes se ven formando parte de las actividades, no rechazan el concepto porque entienden el riesgo que implica. Lo que pasa es que la responsabilidad que tenemos nosotros como dueños de la información es saber qué quieren ellos escuchar y cómo lo quieren escuchar. Okay. ¿Dónde estamos fallando? En que pretendemos que las herramientas sean magistrales como era en nuestra época, ¿no? El Sí. profesor que se la sabe todo y nadie pregunta. La charla, en el caso de Drink IQ, rompe ese esquema. Yo soy muy cercano con la gente, incluso puedo rayar en el tema de, wow, te parece demasiado a los adolescentes, porque busco y entiendo qué nos mueve, para que ellos entiendan que yo no los vine a regañar, que yo básicamente lo que quiero es acercarme a ellos y que ellos, de lo que yo les diga, utilicen lo que les funcione. ¿Para qué? Para que no se pongan en riesgo. Y en eso sí somos comunes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Yolanda Sandoval Pregunta.